Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adi Guadalupe Valdés Cortés, alumna de Psicología, séptimo tetramestre. Mi profesor, Carlos René Linares Ruela, presentó como proyecto final la siguiente presentación, donde abordaré los temas de los trastornos depresivos. Número 1, trastorno depresivo mayor. 2, trastorno depresivo persistente, mejor conocido como la distimia, y los trastornos adaptativos. Iniciaré por comenzar con la definición de lo que es la depresión de acuerdo al diccionario, el cual nos menciona que la depresión es la enfermedad o el trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, por un decaimiento anímico, por una autoestima baja, por pérdida de interés por todo y por la disminución de las funciones psíquicas. Ahora, de acuerdo al manual DSM-5, nos menciona que la depresión mayor es ese estado de ánimo deprimido, decaído, durante la mayor parte del día, casi todos los días. Se experimenta sentimientos de tristeza, de vacío existencial y de desesperanza. Hay una disminución en el interés o pérdida de interés de las actividades que se realizaban anteriormente y que producían placer, una actividad física, una actividad cultural, en fin, etcétera. Hay una pérdida o aumento de peso excesivo o muy notorio sin necesidad de una dieta. Hay insomnio e hipersomnia. ¿Qué quiere decir esto? La dificultad de dormir o, en su caso, pues dormir durante el día. Hay una fatiga o pérdida de energía, notablemente la disminución de la capacidad para poder pensar, para poder concentrarse, y se dificulta mucho en la toma de decisiones. Estos pensamientos también muy recurrentes a la muerte, pensamientos suicidas. Estos síntomas son persistentes la mayor parte del día, casi durante a diario o durante 2 semanas consecutivas. Los síntomas o de estos malestares sí causan un deterioro en lo social, en lo laboral, en lo académico, en lo familiar y en otras áreas importantes del funcionamiento. Menciono también que este episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o una afección médica. Causas o factores, por lo menos voy a mencionar 3. El primero, el temperamental. Es importante, nuestra personalidad aquí influye, sí, el temperamento, lo que es el neurótico o el neuroticismo, tiende a ser más propenso para poder padecer algún episodio depresivo. No con eso que el 100% que ya eres neurótico vas a padecer el 100% depresión, no, pero eres más propenso y más vulnerable. Otro factor o otra causa es ambiental. Todos aquellos estímulos externos que afectan o que influyen en la persona, en su caso pueden ser acontecimientos difíciles o adversos que se padecieron en la infancia. Y número 3, genéticos o fisiológicos. Mencionamos esa parte de la heredabilidad. Vuelvo a hacer mención, no el hecho de que papá o el abuelo padezca alguna depresión, algún tipo de depresión, no quiere decir que tú lo vas a padecer al 100%, pero el manual maneja un porcentaje bastante importante del 40% que por heredabilidad podemos padecer. En cuanto al diagnóstico, el especialista o el clínico tiene que ser bastante asertivo y bastante minucioso a la hora de poder detectar y diagnosticar. Hay un diagnóstico diferencial con otros trastornos que pueden tener muchas similitudes, pero a la vez pues no lo son. Uno de ellos es el trastorno del humor debido a otra afección médica. Una persona con esclerosis múltiple, infarto cerebral o hipotiroidismo, por ejemplo, esas personas pueden padecer una tristeza profunda, subir o aumentar o bajar de peso notablemente, no por tener depresión, sino más bien por una afección médica por este padecimiento. Trastorno depresivo inducido por alguna sustancia o medicamentos también, o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ojo aquí, con los niños pueden padecer también la depresión mayor, a diferencia de un adulto. Los niños lo padecen con síntomas o de irritabilidad, no tanto como ese sentimiento de tristeza y vacío profundo. Y aquí el especialista tiene que diagnosticar muy minuciosamente este padecimiento. El trastorno depresivo persistente, que es el 2, es muy similar al depresivo mayor, ya que se experimentan casi los mismos síntomas. Este vacío existencial y el estado de ánimo deprimido es observable por otras personas, y
solo que están durante un mínimo de 2 años. El persistente es un mínimo de 2 años. Si tienes presencia de 2 o más síntomas de los cuales voy a mencionar, es importante abrir los ojos en esta parte. Por ejemplo, el poco apetito o la sobrealimentación, el insomnio, la dificultad para poder dormir o el hecho de dormir durante el día, la autoestima baja, el decaimiento, el agotamiento físico, la falta de concentración y la dificultad para tomar decisiones también. Todos estos malestares afectan clínicamente en el área laboral, social, académico, familiar, en fin, etcétera. Hay que especificar si es con ansiedad, y me refiero a si padeces o sientes estos 5 síntomas de los cuales voy a mencionar: si se siente nervioso, si está regularmente inquieto, esa dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones todo el tiempo, tiene que ver con las rumiaciones, el hecho de pensar constantemente en la problemática que tienes, el miedo a que pueda suceder algo terrible, estar siempre a la expectativa, o la persona que se siente que puede perder el control de sí mismo. Estos síntomas pueden ser leves, pueden ser moderados, severos o grave, dependiendo de los síntomas. Leve si padeces 2 de estos síntomas, moderado 3 síntomas, moderado severo de 4 a 5 síntomas, y hablamos de algo grave cuando son de 4 o 5 síntomas más agitación motora. Con características mixtas también. Es todo lo contrario, es decir, la autoestima ya no está por los suelos sino por los cielos, es aumento de autoestima, estado de ánimo elevado, habla demasiado, la fuga de ideas, el aumento de energía siempre dirigida a un objetivo, ¿no? Aquellas personas que compran excesivamente, que van y hacen negociaciones de verdad no tan conscientes. También tenemos características melancólicas. En esto vamos a hacer una diferencia con la depresión mayor, debido a que, aparte de que hay una pérdida de placer en realizar las actividades o casi todas las actividades, es decir, anedonia se presenta aquí. Ya no, si antes me gustaba cocinar, correr, ahora ya no, definitivamente. Número 2, a diferencia de la depresión mayor, aquí la depresión persistente hay esa falta de reactividad a estímulos generalmente placenteros, ya no se siente absolutamente nada. Si en la depresión mayor ese estímulo provocaba que hubiera un pico ahí de felicidad y aunque después volvieras, aquí en la depresión persistente no, se anula completamente, no existe nada de eso, de ese estímulo placentero. Hay un desaliento completamente, estamos hablando de estado de ánimo vacío, despertar pronto por la mañana, la pérdida de peso, la culpa excesiva e inapropiada. Aquí te culpas hasta por los fenómenos naturales que no están a tu alcance. Si llueve o no llueve, es mi culpa, ¿no? Características psicóticas también, hay presencia de delirios y alucinaciones. Con inicio en el periparto, que hablamos aquí, es durante el embarazo o después, 4 meses después del parto. Hay episodios psicóticos postparto, se dan 1 de cada 500 o 1000. Sucede un caso así donde la madre puede llegar a matar a su bebé por alucinaciones y delirios. Hay un diagnóstico diferencial también, se diferencia el trastorno depresivo mayor por la durabilidad, ¿no? Durante 2 años o más. Entonces también tenemos el trastorno depresivo bipolar inducido por sustancias o medicamentos y el trastorno de la personalidad. Ojo aquí, si padecen del trastorno de personalidad, se debe realizar otro diagnóstico más donde se hable de la depresión. De la depresión también se deben hacer ambos diagnósticos, ya que son importantes. Y por último, la depresión adaptativa. Esta depresión, que no es más aquellos trastornos en los que la exposición a un evento traumático o estresante aparece, es decir, la respuesta o cómo reacciona una persona ante un estímulo de estrés ante un factor de estrés. El DSM enumera 5 por lo menos o 6 diferentes trastornos con ánimo depresivo, con ansiedad, con una mezcla de ansiedad, con alteración de la conducta, con una mezcla de alteración
de las emociones y de la conducta y sin especificar. Los síntomas que se presentan también aquí son muy similares a los otros dos trastornos, como el estado de ánimo triste, el llanto, el insomnio, hipersomnia, el decaimiento, la desesperanza, la falta de concentración, en fin, el aislamiento. Estos trastornos están relacionados a trastornos con traumas y factores de estrés, de acuerdo al DSM-5, página 265. Estos tres tipos de trastornos tienen algo muy similar. Y número uno es que la mayoría de las personas que lo padecen somos mujeres. De hecho, el 3.8% de la población padece algún trastorno depresivo, de los cuales el 6% lo padecemos mujeres y el 4% varones. Es decir, somos más susceptibles. Y en cuanto al tratamiento, al trastorno depresivo mayor necesariamente necesita los fármacos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos atípicos y los antidepresivos tricíclicos. Y en los trastornos depresivos persistentes, como la distimia, también necesita un fármaco, necesita inhibidores, antidepresivos, y en su caso también, ¿por qué no?, con ayuda de una terapia cognitivo-conductual. Y el trastorno adaptativo, tiene una durabilidad de 6 meses. Si desaparece el factor desestresante, ya no hay necesidad de fármacos. En dado caso, si se suscita más tiempo, más de 6 meses, un año o más tiempo, necesitas ir con tu especialista o médico para que te pueda dar antidepresivos o ansiolíticos. Es importante mencionar que nuestra salud es primordial. Si tú te has caracterizado con alguno de estos síntomas, acude a tu médico más cercano y más pronto. La salud es primordial. Muchas gracias.